Entonces, da la reacción en fase líquida en un reactor batch. Ya, entonces va a ser en fase líquida y batch. Se introducen los reactantes con concentración inicial 1.53, pero el reactor ya contiene producto C con una concentración de 2.25. Entonces ya acá nos define la ley de velocidad, que es esta. K1 por la concentración de A por la concentración de B partido en K2 por la concentración de C más K3 por la concentración de A. Y también nos dan los valores de K1, K2 y K3. Si se fijan, K1 tiene unidades distintas, ¿ya? Entonces acá hay tres ítems. Calcular el tiempo necesario para alcanzar una conversión de 80%, graficar la velocidad en función de la conversión y después graficar el cambio de las concentraciones en función del tiempo. ¿Ya? Como es batch, hay que integrar. Entonces vamos a usar, por eso Excel. Y para graficar también ahí mismo vamos a graficar. ¿Ya? Entonces para calcular el tiempo necesario, usamos esta ecuación, que es la del balance de batch, que ya la tenemos definida. Y bueno, acá tenemos que despejar el tiempo, porque al final lo que nos piden es el tiempo. ¿Ya? Acá les enseñaron que B es igual a B sub 0 por 1 más epsilon de X, pero como es en fase líquida, B es igual a B sub 0, ¿ya? En este caso. Entonces, Na partido en B sub 0 sabemos que es Ca, ¿ya? Ahí hice al tiro la conversión para que nos quede en función de la concentración, ¿ya? Porque como tenemos datos de concentración, mejor dejarlo así. Y acá está la ley de velocidad con los datos de K1, K2 y K3. ¿Esa? ¿Sí? Ahí, ¿qué son las unidades de K1? Eso es como kilo, o sea, K de ¿Los mil. segundos? Sí, sí. Ahí. Pero después hay que convertirlo nomás. Como, por ejemplo, si lo quieres pasar ahora, hay que dividirlo por 1000 y multiplicarlo por 3600. Ahí. Sí, no sé, pero sí. Son kilos, deben ser muchos segundos por eso, pero no sé. Eso. ¿Les dejo para que copien o paso a la siguiente? Déjalo un poquitito, por favor. Ya, ustedes me dicen. ¿Ya? Sí, dale. Ya, gracias. Ya, entonces eso sería la primera parte del balance, la ley de la velocidad. Y ahora hacemos esta típica tabla de la estequiometría. Ya, entonces en este caso tenemos, recuerden que es la ecuación A más B es igual a 2C, o sea, flechita 2C. Ya, entonces tenemos tres especies, A, B y C. Ya, y al principio, como nos dicen que en cada uno hay ya de la especie, tenemos de A Na sub 0, Nb sub 0, que lo podemos escribir como este teta de B por Na sub 0, que recuerden que el teta de B sería Cb sub 0 partido en Ca sub 0, ¿ya? Que tenemos ambos valores, así que podemos obtener el teta B y el teta C. Del mismo modo pasa con C. Bueno, y acá disminuye, disminuye, acá aumenta, pero esto es 2 porque acuérdense que en la ecuación era A más B es igual a 2C, por lo tanto por eso aumenta el doble. Y luego al final es la suma de estos dos, que se define así. Y eso, acá escribí como que nt sub 0 es igual a na sub 0 más nb sub 0 más nc sub 0, y nt es igual a na más nb más nc. Y lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, por eso me refiero a eso.
Ah, bueno, esto que les expliqué, que al final esto también lo podemos escribir como concentración, porque como es en estado líquido, B es igual a B sub 0. ¿Ya? Uy, ¿se los dejo ahí? Lo último, lo de NT igual a NT0, eso es porque el reactor es batch, ¿cierto? Sí, Ya, gracias. porque es batch. Ya voy a pasar a la siguiente, que es la misma, pero acá lo escribí como concentración. ¿Ya? Al final, que SA es igual a CA sub 0, CB es igual a CA sub 0 de nuevo y CC es CA sub 0, con los teta. Ya entonces tenemos al final todos los datos, K1, K2, K3, tenemos CA sub 0, tenemos CB sub 0, tenemos CC sub 0 y podemos obtener los teta. Teta A, bueno, no, teta B y teta C. Ya entonces acá lo único que nos falta es combinar, porque acá tenemos esta ecuación, la ecuación del reactor batch, y tenemos A sub 0, tenemos dx, pero el RA tenemos que reemplazarlo con la ecuación que nos dan del RA. ¿Ya? Recuerden que la ecuación del RA era con CA, CB y CC, y eso CA, CB y su CC lo tenemos que transformar a variables que ya conocemos, que son estas. ¿Ya? Entonces acá está K1 por CA. CA es CA sub 0 por 1 menos X, CB es CA sub 0 por teta B menos X, luego K2 por CC, que es CA sub 0 por teta C más 2X, y luego de nuevo K sub A, que es CA sub 0, 1 menos X. ¿Ya? Si ven, en cada factor tiene CA sub 0, entonces al final se puede simplificar. Una. Una se puede simplificar, igual va a quedar una. Pero eso, y eso lo tenemos que transformar, o sea, lo tenemos que agregar esta ecuación en el denominador y luego falta integrar, ¿ya? ¿Puedo cambiarla o alguien no ha escrito? ¿Sí? Cámbialo, ¿no? Sí. Ya. Ya, ahí está simplificada. Entonces acá la reemplazamos en la ecuación de t es igual a c sub 0 con el denominador que es la velocidad. Y acá obtenemos el teta b, que es 2 y el teta c es 1.5. Estas es la concentración inicial que hay de B partido en la concentración inicial de A, y esta es la concentración inicial de C partido en la concentración de A, que también las tenemos. Entonces ahora nos vamos al Excel. ¿Ya? Em, ¿Tienen listo esto? Ya, bueno, igual lo voy a escribir en el Excel, así que me voy a cambiar al Excel para que me vayan siguiendo. ¿Ya? Entonces primero acá voy a escribir los datos que tenemos. CA sub 0, tenemos CB sub 0 y tenemos CC sub 0, que este es 2.25, 3 y 1.5. Ya, y acá los datos de K1, K2 y K3. Y luego los teta. Bueno, el de A es 1, porque se divide por sí mismo.
B2 y este es 1.5. Ya, entonces tenemos todos los datos que necesitamos. Entonces ahora tenemos que definir, ya, la pregunta es llegar al 80% de conversión. Entonces, vamos avanzando de a poco. Ustedes pueden elegir el intervalo. Conversión. Ustedes pueden elegir el intervalo, yo voy a elegir de 0,05. ¿Ya? Hasta llegar hasta 0.8. ¿Ya? Y ahora tenemos que poner el menos RA, la velocidad. Ya que está en función de X. Entonces esta sería K1 por C sub 0 por 1 menos X. Ya, y esto lo vamos, como vamos a bajar, vamos a dejarlo así. El X no. ¿Me van siguiendo? ¿Alguien lo está haciendo conmigo? ¿O no? Sí. Sí, Sí. yo lo estoy haciendo. Ah, ya. Si tienen dudas, me preguntan. Ya acá es K2. Más K3. Ya, y ahí está. Ah, me falta un paréntesis. Ya, pero eso sería. Entonces ahora ya tenemos y bajamos esto. Y ahora falta... ¿qué sería ahora? Ah, falta C sub 0 partido en la velocidad. ¿Ya? Porque eso es lo que tenemos que integrar. C sub 0 partido en la velocidad. ¿Ya? Entonces, tenemos C sub 0 dividido en la velocidad. Ya, acá hay varias maneras o sea, hay varios métodos que ustedes vieron en cálculo numérico para integrar, pero yo voy a elegir el del trapecio que les enseñé antes. Entonces siempre la primera área que se podría decir es 0. Después acá sería, siempre era la altura partido en 2, o sea, 0.05 es mi altura. Como mi intervalo, la distancia entre los intervalos me refiero. Partido en 2. Por, en este caso sería el anterior más el actual. ¿Ya? O sea, el de ahora. Y en este, que ya son más datos, de nuevo, 0.05 partido en 2. Ya, y acá siempre se mantiene. El primero se fija, y eran los del medio, por 2, y más el último. No sé si se acuerdan, se los mostré en la clase pasada, pero así es. Suma de los del medio, que podría decirse que es desde este, y acá pone suma hasta, en este caso es este, pero después cuando vayamos bajando van a ir sumándose más, y como yo fijé este, y este lo dejé móvil, se van a ir sumando automáticamente. Por eso les quería mostrar y hacerlo con ustedes. Y más el último, que también lo dejo móvil, porque el último siempre va a moverse, ¿ya? Entonces, eso sería lo que tengo que integrar, ¿ya?
Entonces ahora simplemente lo bajo, ¿ya? Ya, recuerden que esto está, al final en las unidades quedan estas, en SK por S elevado a menos 1. Bueno, en este caso queda S partido en K. Entonces, lo que tengo que hacer es pasarlo a horas. Uy, lo voy a pasar a horas. Entonces, este lo multiplico por 1000 y lo divido por 3600. Y ese es el tiempo en horas. Esta sería la respuesta. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Isa, ¿me puedes poner un poquito la fórmula del RA nuevamente? Ah, del RA. Esta. Ya, gracias. De nada. Eso sería. Y no es tan exacto esta integración, pero es lo suficientemente exacto para poder ocuparla y que dé parecido. ¿Ya? Entonces las otras dos preguntas eran que graficáramos la conversión versus la velocidad. Primero, la B. ¿Ya? Entonces acá es simple. Vamos a hacer un gráfico de la conversión. Conversión versus velocidad. Y acá está la conversión, la velocidad y nos queda el gráfico. Acá podemos moverlo hasta que sea, para que sea hasta 0,8, como nos piden hasta 0,8. Y así queda el gráfico de conversión versus velocidad. Y el otro gráfico era tiempo versus concentración. Y también lo tenemos. Entonces, sería tiempo versus... Ya, en este caso nosotros tenemos tres concentraciones. Entonces sería CA, que es la concentración... Ah, no, ya. Esto me falta. Porque tenemos CA sub 0, CD sub 0, CC sub 0, pero no tenemos CA y CC. Pero tenemos la ecuación. Sabemos que CA es CA sub 0 por... Uy. Por 1 menos X. Sabemos que CB es también CA sub 0 por el teta B menos X. Esto ya lo teníamos, lo sacamos de antes. De la tabla de estequiometría obtuvimos estas ecuaciones. Y finalmente C es CA sub 0 por teta C más 2 por X. Esas son las concentraciones iniciales que ya sabemos. Y ahí están las concentraciones. Entonces ahora sí. CA es tiempo versus concentración.
CD, tiempo, uy. Y ahora no entiendo por qué no se ve. Mm. Ahí está. Ahí sería el gráfico de las tres concentraciones. Ven que C aumenta porque es el producto y los otros disminuyen. Y eso sería el ejercicio. Yo les voy a mandar esto igual. ¿Tienen alguna duda? Para pasar al siguiente. ¿No? ¿No? Ya voy a pasar al siguiente. Ya, el 2. El 2 les hablaban de dos reactores. El primero que era un PFR que llegaba hasta una conversión de 55%, y luego les decían que querían agregar un CSTR del mismo volumen que el PFR y qué concentración, la pregunta es qué concentración alcanzaría, o sea, qué conversión alcanzaría. En este caso no nos dan la velocidad, o sea, la fórmula de la velocidad de reacción, pero nos dicen que es de primer orden y nos dicen que es de fase gas. Entonces sí tenemos que calcular estos factores, gamma y este E, para la fase gas, ¿ya? Entonces, primero vamos a hacer el PFR y luego el CSTR. ¿Alguien intentó hacer esto? Sí, pero lo que usé fue que la reacción era irreversible. Es que ahí yo tenía una duda, te la iba a preguntar porque como que en el problema sale que es reversible. Entonces ahí quedé como, what the fuck, porque no nos dan la constante de equilibrio. Ah, es que ese sí. Es que Entonces ahí esa es la gracia del problema, porque no les faltan datos. sí, lo primero que asumí fue reacción irreversible y ahí lo hice. Sí, eso. Ah, ya. ¿Y te dio? Sí, Ah, ya. Ya, entonces ahí vamos a ver si nos da parecido. ya. Ya, entonces, eso. Sí, es irreversible, porque si no, tampoco se puede hacer. Entonces, primero tenemos, como les dije, la ecuación de los pasos, la ecuación del PFR, que es esta. Después tenemos la ley, o sea, la ley de la velocidad, que es esta, K por CA, porque es de primer orden, y asumimos que es irreversible. Y también después tenemos la estequiometría, ya que es, tenemos solo una especie, o sea, en este caso importa una especie porque dice que no hay B. Entonces A, F, A sub 0, aparte de que la ley de la velocidad solo habla de CA, entonces al final podríamos poner la especie B, pero no influye en la ecuación. A, F, A sub 0, inicio, cambio menos F, A sub 0, X, y el final, ¿ya? Tenemos que
el gamma es B partido en A menos 1, porque en este caso solo hay dos compuestos. Y acá tenemos que B tiene adelante un 1 y el A tiene un 2, por lo tanto sería un medio menos 1, que sería menos un medio. Y luego este E es lo que entra de A al final y A sub 0, la fracción que entra de A, que en este caso solo dicen que hay A, por lo tanto es 1, solo hay A, no hay nada más, por el gamma que obtuvimos, que es menos un medio, por lo tanto también ambos valores son menos un medio. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el balance, la ley de velocidad y estequiometría. El siguiente paso es combinar. ¿Ya? Entonces acá tenemos que CA, la definición de CA es FA partido en B, FA a su vez definimos por la tabla estequiométrica que es FA sub 0 por 1 menos X, y B sabemos que es B sub 0 por 1 más el E por X. Tenemos el valor de E, tenemos el valor de X. Entonces, FA sub 0 partido en B sub 0 es CA sub 0, nos queda en función de CA sub 0. Ya que es lo que queremos siempre, porque es lo que nos dan, o lo que buscamos siempre. Y nos vamos a la ecuación del PFR, ¿ya? Que tenemos la ley de la velocidad, que la tenemos, que es K por CA. Sabemos que CA es esto. Entonces lo reemplazamos acá, dividido en FA sub 0. Y sabemos que FA sub 0 es B sub 0 por CA sub 0. Entonces al final se nos va el CA sub 0 y nos queda en función de B sub 0, que es un dato que no tenemos, y el K tampoco lo tenemos, ¿ya? Entonces ahora tenemos que despejar el volumen acá, el de B y el de X, para poder integrar, ¿ya? Aún sin reemplazar nada, porque igual, si se dan cuenta, hay datos que no tenemos, hay datos que sí tenemos, ¿ya? Entonces lo que yo hice, que como el K y el B sub 0 son constantes, dejé todo lo que sea constantes a la izquierda, con el volumen, y todo lo que es con el X a la derecha. Acá esto lo pasé para allá y este dB lo pasé para arriba. O sea, pero después lo di vuelta, no sé si se entiende. K por B sub 0 se mantienen ahí y el dB pasa multiplicando, pero lo puse a la izquierda por un tema de qué es lo que buscamos en la izquierda. O sea, el resultado. Y acá está da vuelta. ¿Ya? Entonces, esta, no sé si han visto en el libro, al final hay una tabla de integrales. Para esta unidad les va a servir mucho porque muestran así un listado de integrales, yo lo tengo impreso para que lo busquen, de las típicas integrales que le van a salir como estas, ¿ya? Esta está resuelta, yo de hecho esta la saqué, no la integré yo, la saqué del libro, ¿ya? Porque al final si se ponen a integrar esto les va a quitar mucho tiempo o pueden usar un programa, pero ahí ven ustedes, pero esta está ya definida en el libro. Que entonces, si les aparece 1 menos x partido en 1 más epsilon de x, la integral de esto es 1 más epsilon del logaritmo natural de 1 partido en 1 menos x menos epsilon de x, ¿ya? Eso no se preocupen porque pueden tenerlo impreso y andarlo trayendo, ¿ya? Y acá entonces el volumen, como nada está en función del volumen, queda como el volumen del PFR, K y B sub 0, ¿ya? Y ahora les quiero hacer notar algo. Si se fijan, el volumen del PFR no lo tenemos, el K tampoco, el B sub 0 tampoco, pero los datos de la derecha sí lo tenemos, ¿ya? Entonces, en vez de pasar, yo no pasé este K y este B sub 0 para el otro lado para despejar el volumen, porque son datos que no tengo, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer en el siguiente paso es que esto lo voy a convertir en una constante. No voy a obtener el volumen por ahora. Ya acá reemplacé los datos que ya tenemos porque sabemos que la conversión es 0.55 y el epsilon es menos un medio. Y esto lo dejé como constante, ¿ya? Entonces, si se fijan, todavía no encuentro el volumen, pero tengo una aproximación. Sé que esta constante es 0.674. Por ahora no significa nada, no es ni la conversión final, no es ni el volumen, nada, pero es algo que tenemos, ¿ya? Pero acá pasa algo interesante porque la idea es que ahora en el estanque 2 nosotros reemplacemos que el volumen del PFR es igual al volumen del CSTR, que es un dato que no está en el problema, ¿ya? Y esta es la ecuación del volumen del CSTR.
Y acá está la ley de la velocidad. Entonces lo que yo voy a intentar es tratar de llegar a esta misma constante, pero con la fórmula del CSTR, para poder reemplazar el valor que nos dieron, ¿ya? Porque acá, lo que pasa acá es que este X es, no sé si se acuerdan cuando integrábamos rectángulos con el CSTR, es al final el ancho del rectángulo, o sea, el valor del eje horizontal, ¿ya? Por eso, en este caso, este X va desde X2 a X1, ¿ya? Porque viene un reactor antes, ¿ya? Y FA sub 0 ya lo tenemos, que es B sub 0 por C sub 0, tenemos X y también tenemos la ley de la velocidad. La ley de la velocidad es la misma que antes, K por C sub 0. Y esto no cambia, lo único que cambia es que en vez de 1 menos X1 es 1 menos X2, ¿ya? Y acá epsilon por X2. Si se fijan, ya tenemos X1, nuestra única incógnita es X2, y acá vuelve a aparecer el K y vuelve a aparecer el B sub 0, ¿ya? Entonces, si este lo pasamos el K para el otro lado y el B sub 0 lo pasamos dividiendo, obtenemos esa constante que tenemos de arriba y la podemos reemplazar. ¿Por qué? Porque el volumen del CSTR es igual al volumen del PFR. Entonces, obtenemos esa misma constante. Y con esa constante del lado izquierdo y con todos los datos que tenemos acá, a excepción del X2, podemos resolverlo, ¿ya? Esto les puede pasar varias veces que no les dan todos los datos, entonces tienen que ir buscando como dejarlo como constante los datos que no lo tengan y de alguna u otra forma después lo pueden despejar. En este caso nunca vamos a obtener el volumen del PFR porque al final nunca tenemos todos los datos, pero la pregunta no era cuál era el volumen, sino que cuál era la conversión final. ¿Ya? ¿Puedo pasar? ¿Sí? Sí, dale. Sí, dale. Ya, entonces acá tenemos la constante que le hablé y como el volumen del CSTR es igual al volumen del PFR, acá agregamos la constante. Entonces la única incógnita es el X2 y acá con el solver de la calculadora tenemos la conversión alcanzada. Y ese sería el problema. Seba, ¿a ti te dio algo parecido? Sí, me dio lo mismo. Ah, perfecto. Qué bueno. Este igual estaba complicado. Oye, Isa, ¿Mm? la cosa es que todas estas integrales yo las hago numéricamente en el matemática, po. Como que Ah, salen sí. al tiro. ¿Tú ¿Ya? creéis que la profe te va a preguntar cómo el desarrollo de las integrales o cosas así? No, 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 no. El número nomás. Porque no es como lo que evalúa la profe en el curso. Y más encima que la profe sabe que existe esa tabla de integrales en el libro. Y Ah, ahí la ya. podemos tener. Pero también numéricamente está bien. Sí. Sí, porque en el otro igual lo había hecho numéricamente y me daba como unos kilosegundos como de diferencia nomás. Ah, pero está bien, si al final Sí. numéricamente es más exacto que lo que sale en la tabla. Así que bien. Bueno, le escribes que lo hiciste Sí, numéricamente. sí. Esto también yo lo hice con Solver de la calculadora y no hay problema. Ah, ya. Gracias. Eso. Ya, ¿pasamos al último problema o tienen alguna duda con este? No, entonces pasamos. Entonces, problema 3. Este es con la ecuación de Arrhenius. Al final no es tanto de estanques ni nada, sino que jugar un poco con la ecuación de Arrhenius. Entonces, dicen que si la velocidad, tenemos que si la constante de la velocidad aumenta el doble, cuando la temperatura aumenta 10 grados Celsius. Eso es lo que sale, lo que se da por hecho en el problema, ¿ya? Entonces, al final les piden que ustedes encuentren una ecuación general para esto, ¿ya? Entonces, ya, vamos a definir que para la temperatura 1 tenemos un K1 y que para la temperatura 2 tenemos un K2, ¿ya? Y para la temperatura 2 sabemos que es temperatura 1 más 10 grados Celsius y que el K2 es 2 veces el K1, porque es el doble, ¿ya? Entonces acá tenemos la expresión de K1 para la ecuación de Arrhenius y acá tenemos la ecuación con la temperatura 2 para la ecuación de Arrhenius, ¿ya? En función de la temperatura 2 y temperatura 1. Entonces lo que yo voy a hacer acá primero
es dividir estas dos ecuaciones, K2 partido en K1, ¿ya? Porque así se nos va este A, que no es un dato que tenemos, ¿ya? Dividimos y estas dos expresiones nos quedan restando. Al final, E partido en R es igual para ambos, sacamos el menos afuera y nos queda 1 partido en T2 menos 1 partido en T1, ¿ya? Y es igual a K2 partido en K1. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos, al final esto nos va a quedar en función de T1 y K1, porque T2 está en función de T1 y K2 está en función de K1, ¿ya? Entonces, lo único que nos falta ahora es reemplazar. ¿Paso? ¿Sí? Sí, dale, ¿no? Sí, Ya. no. Entonces acá, bueno, reemplazamos que tenemos que K2 es 2K1 y tenemos que T2 es T1 más 10. Y acá el exponente yo lo pasé para el otro lado como logaritmo natural. Se va a los K1, me quedan un 2. Y acá lo que hice fue que este paréntesis lo pasé dividiendo, ¿ya? Lo pasé dividiendo y lo que hice fue que encontré un mínimo común múltiplo, ¿ya? Entonces pasé este T1 así para arriba y T1 más 10, ¿ya? O sea, esto lo entienden, ¿eh? Al final, álgebra. ¿Ya? Entonces finalmente me queda E partido en R es igual al logaritmo natural de 2 partido en 10 partido en T1 por T1 más 10, ¿ya? Ya, entonces acá pasé este división para arriba y me queda así. Y luego despejé al final T1, tenía que dejarlo en función del resto, ¿ya? Acá se hace una aproximación, más o menos nomás, que se dice que esta cuadrática al final se asume que es, así se aproxima. O sea, como que se obvia el 10 y se pone T1 al cuadrado y al final se despeja con la raíz y se queda solo el raíz de al cuadrado. Y acá les mostré un poco por qué se hace esta aproximación. No creo que se las pregunten, a menos que les digan que aproximen a esto, pero si no lo dejan así nomás como lo habían dejado, como llegan a esto, porque acá tenemos la cuadrática, que es T1 al cuadrado al final, más 10 T1, menos, ay, me falta un menos, esta ecuación, o sea, esta constante al final, y después de aplicar la ecuación bueno, de la cuadrática, queda al final 10 raíz de E partido en R logaritmo natural, que es eso, ¿ya? Como acá abajo, como R logaritmo natural de 2 es chico igual, se le obvia que tiene raíz, porque es chico. Eso. Eso era simple, al final había que despejarte uno en función de estas constantes y E, que es la energía de activación que ellas se las van a dar en su momento, si lo necesitan. Pero al final era encontrar una ecuación para esto. Si no les dicen que aproximen, lo dejan así nomás. Función, o dejan la cuadrática. Ya y ahora viene la segunda parte, que les dan dos situaciones. Una para 0 grados Celsius y una para 100. Y les dan los dos valores de K, para K1 y para K2, ¿no es cierto? En la tabla. ¿Ya? Y lo que les piden es encontrar la energía E. ¿Ya? Ahora esto se hace de la misma manera porque como tampoco tenemos A, lo que hacemos es dividir, ¿ya? Para que se elimine el valor de A. Y ahora en este caso, en vez de dejarlo en función de cosas, tenemos el valor de T1, tenemos el valor de T2, tenemos el valor de K2 y tenemos el valor de K1, ¿ya? Entonces acá lo hago de la misma manera que lo hice en el ejercicio pasado, pero en vez de E partido en R, ya paso el R para arriba al tiro. Entonces queda R por logaritmo natural de K2 partido en K1,
partido en 1 partido en T2 menos T1. Menos 1 partido en T1. Y reemplazo. Este R, como estamos trabajando con calorías, es 1.9 calorías partido en mol por K. Pero eso se lo dan como dato, creo. Ya tenemos acá las dos temperaturas por el logaritmo natural de K2 partido en K1. Y eso. Y la diferencia de las dos temperaturas que es 100. Menos 100, pero lo simplifiqué con este menos de acá. Y al final la energía de activación da 7960. ¿Se ve cómo te digo a ti? Sí, por ahí. Ah, ya, bien. Oye, Eso. y después... Ah, es que después viene el factor de frecuencia, ¿no? Es que preguntan por un factor de frecuencia que no sé a qué se refieren. Ah, es este A. Ah, ya, Y ahí no, ya. no lo resolví, pero Ya se creo... reemplaza nomás. Ah, no, sí lo hice, sí lo hice. Ah, ya, sí. Pero se reemplaza al final. Ustedes eligen cuál de las dos ecuaciones reemplazar porque al final tienen los datos para todas. Pero se reemplaza. Una vez que ya tienen los datos de, pueden obtener el valor de A. ¿Ya? En este caso yo elegí la ecuación 1, que tenemos el valor de E, tenemos el valor de R, tenemos el valor de T1 y tenemos el valor de K1. Entonces acá nos queda 7960 calorías partido un mol, se va con caloría mol, Kelvin con Kelvin, y este nos queda una adimensional y solo nos queda en función de minutos elevado a la menos 1, que es de la constante. Ya, y al final a mí me da que este factor de frecuencia es 2100 minutos elevado a menos 1. Eso, este ejercicio era más simple. Pero como para que sepan que esta ecuación de Reynolds cambia mucho dependiendo de la temperatura. Y después que van a pasar, creo que en el capítulo 4 ven lo de la temperatura, si no me equivoco, ¿o no? No sé. Ah, entonces todavía no. Pero después igual la temperatura va a ser un factor. Y eso era. Si tienen una duda, me escriben. Les voy a mandar este PowerPoint igual. Y yo creo que les voy a subir este fin de semana un ejercicio extra para que practiquen. Y eso. Bien. ¿Tienen alguna Buenísimo. duda? Nada. ¿No? Bueno, entonces lo dejamos hasta acá y que tengan un buen día, tarde. Igual, Isa. Oye, Ujú. ¿vaya a subir el Excel?